Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. No heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad, que no se nos olvide, no es otra cuestión que atender al sentido común. ¿Y que nos invita a hacer el sentido común?
Pues aprovechar los recursos naturales, pero también preservarlos. Los aprovechamos para intentar satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos. Sabemos que ya es posible hacerlo para todos, pero sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Se trata de minimizar al máximo el impacto negativo de los seres humanos sobre esta maravilla que es el planeta Tierra. Hablamos de la información, de la actualidad, de la sostenibilidad, y eso nos lleva e implica que tratemos pues esa unión de esfuerzos y de voluntades en lo que hemos conseguido construir como Naciones Unidas, como unión de esfuerzos y de voluntades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Para hablar de todo ello, para comentarlo, pues tenemos la suerte de contar con nuestro queridísimo amigo, el doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Jesús Valle, que creo que te encuentras en Lisboa. ¿Nos escuchas, Jesús? Os escucho perfectamente. Si ahora esto de las ondas es magnífico porque nos permite estar a uno en un sitio y otro en el otro, ¿verdad? Y que no haya ningún problema. Bueno, vamos a bordo de esta nave espacial que nos lleva a lo largo y ancho del universo con el sistema solar. Este autobús galáctico que es el planeta Tierra, y que los desarrollos tecnológicos pues nos permiten estar más cerca los unos de los otros que nunca. Que sea para bien, Jesús. Que sea para bien, claro, siempre ya sabes que existen los peligros en la tecnología de usarlo mal, pero ¿por qué vamos a usarlo mal pudiendo usarlo bien? Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos lo que supone para una persona de tantas ocupaciones, dedicada específicamente, entre otras cuestiones, pero muy específicamente al impulso del transporte marítimo cada vez más seguro y eficiente. Ahí tenéis vuestra base de operaciones dedicadas a estas cuestiones, especialmente para Europa, ¿no? También para el resto del mundo, pero para Europa, Jesús. Para Europa, Lisboa es importante. Pues lo dicho, gracias por unirte a Emisión Cero para comentar la actualidad de las Naciones Unidas, que hoy nos va a llevar precisamente hacia la descarbonización de ese importantísimo sistema de transporte de mercancías y personas por los océanos, el transporte marítimo. Vamos a recordar las palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que al final lo dicen muy claro y muy conciso, como la canción de John Lennon, de Yoko Ono y John Lennon, en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, que con la que siempre nos gusta iniciar nuestro programa, y que acaba así, sí, pues ese toma de conciencia que somos una sola familia humana con un destino común y que podemos vivir como uno solo. Live as one. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la capacidad y la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar esa unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos,
la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, nuestras Naciones Unidas, que también hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los derechos humanos, de la preservación de la naturaleza, de eso que denominamos, porque son nuestros objetivos principales, los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo para todos y sostenible para que los que están por venir puedan también disfrutar de las maravillas que nos ofrece la vida en nuestro planeta Tierra. Saludamos y damos la bienvenida a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, amigo, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Estupendamente con penas, como todo el mundo, o alguna buena gente pues que nos va abandonando, ¿no? Y que lo pasa mal, pero con esa alegría de seguir en la guerra diaria y bueno, pues ir soportándolo, ¿no? Esto de la vida es un poco, bueno, lo sabemos, es un sinsentido, más allá de que tengas una fe muy concreta en que hay un ser o varios seres supremos que lo deciden todo y que lo hacen todo por nosotros, lo cual está muy bien y es muy respetable, pero si no, es que esto es muy raro, Jesús, y que sepamos, pues tenemos, ojalá que tengamos muchísimo más, ¿no?, de recorrido como espíritu y como ente pensante. Pero esto es lo que hay, la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, que sabemos que no somos inmortales, que es que nos podemos ir en cualquier momento. Lo decimos, ¿no? El refranero español es muy sabio en algunos asuntos y nos hace reflexionar sobre las cuestiones más importantes, ¿no? De manera sencilla, lo fundamental, ¿no? Las bases, lo fundamento de la filosofía, que es quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vivimos de prestado, Jesús. Vivimos de prestado, sí, ese es un dicho muy, muy español, pero muy cierto, ¿no? Vivimos de prestado. Quería que, aprovechando que hoy podemos robarte un rato para que estés con nosotros en Emisión Cero, pues que comentaras y que espero que nos puedas dar buenas noticias sobre esta posibilidad de poder contribuir aún de mejor manera desde el transporte marítimo pues al cuidado del ecosistema que nos da la vida en la Tierra, no dejar de tener un impacto negativo por la contaminación que producimos en nuestros desplazamientos, y es que ese nuevo estudio de vuestra, que es nuestra también, Organización Marítima Internacional, pues dice que sí, nos ha dicho que es factible alcanzar fórmulas para la descarbonización total y efectiva del sector marítimo, pero que, claro, como siempre, no reconocemos que tenemos todos los recursos para hacerlo, pero necesitamos el compromiso de todos y de todos los agentes implicados, ¿no, Jesús? Lo necesitamos y además, bueno, hay que decir que va lento, ¿no? Va lento, pero bueno, va avanzando. La buena noticia es que yo creo que ahora mismo no hay ningún foro en el sector marítimo
a nivel español sin duda y a nivel europeo también seguro. Y yo diría que a nivel internacional, aunque últimamente no voy a muchos congresos internacionales, pero entiendo que es la tónica. Y ya en todos los congresos uno de los puntos principales que se tratan es precisamente ese, ¿no? La descarbonización. El proceso va lento, pero ya existen muchos barcos en los que la tónica va cambiando, ¿no? Vamos mejorando procedimientos, vamos haciendo las cosas mejor, vamos siendo más limpios y la electricidad está entrando y también está entrando mucho el amoníaco. El amoníaco va a ser para nosotros la amonia, ¿no? Va a ser el elemento que nos va a permitir hacer la transición, ¿no? Entre el fuel oil pesado que contamina muchísimo y el sistema con emisiones cero, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues vamos a ir a un sistema que es el amoníaco, que no tiene, bueno, al final es un vector para producir hidrógeno dentro del barco y con ese hidrógeno pues producir electricidad. No vamos a decir que sea un procedimiento 100% limpio, porque al día de hoy en la producción de amoníaco pues sí que se tiene pues emisiones de CO2, ¿no? Pero desde luego es muchísimo más limpio que los barcos tipo que teníamos hace 10 años y los que tenemos ahora mismo funcionando. Mira, la buena noticia desde el punto de vista, digamos, cercano a mí, ¿no? Es que yo ahora vivo en el otro lado del río, aquí en Portugal, ¿no? Y claro, hay una serie de ferries que cruzan todos los días a las personas que vivimos enfrente hacia la ciudad de Lisboa, que es donde trabaja la mayoría. Bueno, pues esos ferries ya se ha hecho la entrega del primero y se irán sustituyendo todos por ferries eléctricos que está produciendo precisamente un astillero español, que es Gondán, ¿no? Que es un astillero que queda en la zona de Ribadeo y Vegadeo y es, bueno, pues una de las joyas que tenemos para barcos de tamaño medio y pequeño, ¿no? Y bueno, pues es una noticia que saber que dentro de un año y medio, una cosa así, pues el transporte que realizo todas las mañanas actualmente en un barco que consume combustibles fósiles va a cambiar a un barco eléctrico con una electricidad que van a suministrar, dicen que garantizada, que sea verde, ¿no? Y eso siempre es una buena noticia. Vivimos un momento entre dos aguas, el mejor momento del desarrollo de la civilización humana, con acceso a la tecnología que nos permite saber que somos capaces de generar la energía que utilizamos para todas nuestras funciones, nuestros procesos productivos, nuestro transporte, para calentarnos, para enfriarnos, de fuentes limpias y renovables, sin producir ese impacto negativo que durante los últimos 100 años y ahora mismo, en el presente, estamos imponiendo a la vida en el planeta por la emisión de las tremendas cantidades de gases de efecto invernadero en forma de CO2 a la atmósfera, generando un desequilibrio artificial, es decir, que podemos evitar porque lo estamos haciendo nosotros, y que provoca cambios en el clima y en los meteoros, que como siempre a los que más afectan es a los más vulnerables y a los que menos tienen, y directamente, eso de manera indirecta y directamente, pues a todas las personas, especialmente por el empobrecimiento de la calidad del aire en las ciudades.
Hemos fundamentado la transformación de energía, la generación de energía en la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles. Esto no es una cosa reciente. Jesús y yo, bueno, yo ya estoy en los 60 años y Jesús va, me vas pisando los talones a punto de ello. Bueno, los de nuestra generación y los de generaciones anteriores lo hemos oído desde niños, que los recursos de los combustibles fósiles son finitos. Además de que cuando los utilizamos a lo bestia como lo hacemos, pues, es decir, dependiendo de ellos absolutamente para todo, pues provocamos por una parte la muerte de la vida de las personas y de los animales y de las plantas de manera local, por las micropartículas y la polución que se emite, y de manera indirecta, como decimos, pues la alteración artificial del equilibrio natural de la vida en el planeta. Eso no es nada nuevo, eso lo sabemos así, pero sabemos además desde pequeños también, ¿verdad, Jesús?, que son recursos finitos. Bueno, ahora tenemos, con el alcance de la ciencia, se nos lleva, incluida ya también, que esperemos que de momento y para siempre sea nuestra aliada, de la inteligencia artificial y de los superprocesadores, que es que como mucho, y mira que quedan todavía bolsas de recursos, ya hemos reconocido que no podemos permitirnos extraer ni una gota más de petróleo, ni de gas, ni de carbón, y quemarlo tal y como están las cosas. Pero si lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo y como lo estamos haciendo, es que nos da para 30 años. O sea que sí o sí, eso se va a terminar, Jesús. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, parece que tenemos la tecnología y la voluntad de poder hacerlo. Pero aún así seguimos abrazando, excusas para retrasar el cambio que inevitablemente va a llegar y que, claro, si efectivamente si se acaban los recursos, además, eso sí que va a producir pues mucho terror, mucho sufrimiento y mucha revolución, Jesús. Pues sí que lo va a hacer. Y es lo que tú dices, al final son todo excusas, ¿no? El cambio se va a producir sí o sí, porque ya es una decisión que se ha tomado a nivel global. Y mira, iba a decir que una decisión política. Yo creo que es una decisión que han tomado los políticos, pero basados en la evidencia y en la técnica, ¿no? Si nos hubiésemos planteado seguir con las energías con combustibles fósiles, bueno, pues habíamos dos cosas muy claras. Bueno, tres. Una, que íbamos a seguir contaminando hasta niveles en los que ya la vida iba a ser peligrosa. Por dos, iba a peligrar la vida humana, que no la vida en la Tierra. La Tierra seguiría, pero seguiría sin los humanos. Por dos razones. Una, porque se produce un cambio climático por efectos invernadero que aumenta muchísimo la temperatura hasta el punto en que puede ser inhabitable para el ser humano la Tierra. Y por otro lado, porque necesitamos respirar, y cada vez la calidad del aire que respiramos en algunas zonas está empeorando. Esa es una de las razones. La otra razón es que estamos hablando de recursos que no iban a durar muchos años, ¿eh? No estábamos hablando de aguantar un siglo, estábamos hablando de menos, ¿no? Y además cada vez con explotaciones más peligrosas y más penosas, con lo que ello conlleva. Y la tercera gran razón, que la comentamos también muchas veces en este programa, es que solo unos pocos países disponen de esos recursos. Y el resto de los países nos vemos obligados a comprárselos en unas condiciones que no son muy beneficiosas, porque afectan mucho a la estabilidad geopolítica de los países, ¿no? Mientras que existen otras fuentes de energía,
menos desarrolladas al día de hoy, pero con mucho más futuro, que tienen una gran ventaja o tienen varias ventajas, ¿no? No aumentan esa temperatura por efecto invernadero en el planeta, son completamente limpias o muchísimo más limpias que las basadas en los combustibles fósiles. ¿Te refieres al aprovechamiento de la radiación solar, del Sí, aire sí. en forma de viento, del movimiento de las corrientes de Claro. aguas naturales? Y son fuentes que puede aprovechar toda la humanidad, independientemente de en qué zona se encuentre o resida, ¿no? Y eso, hombre, evidentemente los recursos para montar plantas, pues hoy en día no están repartidos equitativamente, ¿no? Y quien más tiene va a tener más capacidad de montar estos sistemas. Es muy curioso cómo al final el que más tiene vive más barato, ¿no? Porque utiliza tecnologías más eficientes y mejor aprovechadas, ¿no? Y contamina menos y necesita invertir menos en curarse de enfermedades que uno mismo se ha provocado, ¿no? Si coge uno todo esto, lo pone encima de la mesa con cabeza y olvidándose de las emociones o de los intereses particulares por los negocios en los que uno pueda estar envuelto, pues llega a la conclusión a la que llegaron todos los países en Naciones Unidas ya hace muchos años, ¿no? Porque los años pasan y ya París nos queda lejos, ¿no? Y la conclusión a la que se llegó es que no podíamos seguir manteniendo el sistema que teníamos. Y bueno, eso independientemente de qué países estaban allí. Allí había países muy de izquierdas, muy de derechas, ricos, pobres, y todos llegaban a la misma conclusión, porque es una conclusión técnica, no es una conclusión económica ni es una conclusión política. ¿Cómo tenemos que expresarnos? ¿Cómo tenemos que decir? No ya a las personas ciudadanas de todos los países y territorios, sino especialmente a nuestros máximos representantes, y apelar también a la conciencia de los propietarios de los grandes capitales, a su vez propietarios de las grandes corporaciones, muchas de ellas pues vinculadas a los combustibles fósiles e industrias asociadas, que la transformación de la energía de fuentes limpias y renovables hace absolutamente accesible ese acceso a la energía a todas las personas, como decías, Jesús, independientemente del lugar, del territorio en el que desarrollen sus vidas, hayan nacido y desarrollen sus vidas, y que precisamente la capacidad de la descentralización de la producción energética o de la transformación energética nos hace mucho menos vulnerables como individuos, pero también como comunidades, que es una cuestión de seguridad nacional, algo a lo que dedicamos importantes recursos económicos y de talento también, ¿no? Incluso en cuestiones de no ya de dependencia de otros territorios y de otros grupos que tengan que facilitar esa materia prima que, lo queramos o no, no existe en el territorio, como es el caso del petróleo, del gas o del carbón en muchas cuestiones, en muchas situaciones, y que tiene que venir de otros territorios. La energía de fuentes limpias y renovables podemos producirla en todos los territorios y, como decimos además, de manera descentralizada, con la participación de todos los individuos en todos los lugares y de manera descentralizada, lo cual hace muchísimo menos vulnerable cualquier comunidad
porque incluso, como decimos, en caso de conflicto, lo estamos viendo, lamentablemente, ahora en territorio europeo también, golpeando una central eléctrica, no deja sin energía a todo el territorio, porque en todas y en cada una de las viviendas y de los espacios habitables se puede, como ya se está haciendo, estamos empezando a hacer, producir la energía que necesitamos. Entonces, o aniquilas absolutamente a todo el territorio, o si no, la gente puede seguir viviendo, puede seguir transportándose, pues recargando sus vehículos y moviendo también los propios vehículos de transporte público, calentándonos y enfriándonos, Jesús. Es que es una cuestión también de seguridad nacional, ¿no? Debería de ser, bueno, pues es que por norma, por ley, vayamos ya todos a esa generación de energía renovable y no nos dejemos tampoco manipular ni conducir para generar otras dependencias de otros pequeños grupos, que esa energía, incluso renovable, también se genere solo de manera centralizada en algunos lugares, o que tengamos que depender de otra fuente, de algo que no podemos hacer en todos los lugares, como es, por ejemplo, pues ese hidrógeno verde o los mal llamados, desde mi punto de vista, ecocombustibles, Jesús. A ver, que tenía cerrado el micrófono y así por mucho que hable, pues no vamos. Ya nos ha sucedido en otras ocasiones y me pasa a mí también y digo, voy a esperar que Jesús está aquí seguro, si no, retomamos la comunicación. Pues eso, te paso un testigo, Jesús, ese planteamiento, esta posibilidad mágica y maravillosa de la descentralización de la producción, además de energía, que ya no contamina, pero esa independencia, ¿no? Y además pues menor vulnerabilidad ante cualquier riesgo, en este caso también de conflictos bélicos, Jesús. Es que cuando hay muchos dependiendo de uno solo, pues pasa lo Yo que diría pasa. que eso sería verdadero socialismo, verdadera democracia, ¿no? El impulso de decir, señores, en este territorio, que podría ser toda la Unión Europea, pero digamos ahora vamos a hablar de España, vamos a fomentar activamente y vamos a conseguir, como lo conseguimos ahora, pero por la producción de algunos grandes grupos todavía en cuanto a energía renovable, no, porque toda vivienda tiene que producir y aquella que puede más, producir más de lo que consume. Pero toda vivienda puede producir todo lo que consume, de energías limpias y renovables. Y de esa manera nos vamos a hacer muchísimo más fuertes y con esa tendencia natural que nos decir los expertos, a cero del coste de la energía, pues ser mucho, mucho más ricos todos en el sentido de poder acceder mejor a una calidad de vida y al desarrollo de nuestras vidas como seres humanos, Jesús. Sí, y si no todas, como te explicaba, pues al menos un buen montón, ¿no? Porque te estaba comentando que cuando hay una población, mucha gente que depende de uno solo, ahí se produce claramente una desigualdad. Y ese suministrador único, pues tiene mucho poder, ¿no? Hombre, pues por eso, desarrollamos unas leyes antimonopolio y antitrust claro, para protegernos un poco de ello, que luego pues sabemos que al final pues sí, bueno, está en manos, ahora antes no puede estar en manos de uno, pero está en manos de dos, manos de tres, y desde la Unión Europea lo vigilamos mucho, el que no se pongan de acuerdo esos tres para sojuzgarnos, pues sigue sucediendo. Claro, entonces si en vez de ser uno son dos, son tres, todo funciona mejor. Y si en vez de ser 3, pues son 20 millones en una población de 50 los que producen, pues las desigualdades se irán bueno, pues, equilibrando mucho, ¿no? Dices tú, aquí luchamos contra los monopolios. España ostenta un título genial, ¿no? Y es que en España teníamos un monopolio que era explosivo Río Tinto, ¿no? Que era monopolio de fabricación de explosivos y era monopolio de explotación de fosfatos. Que no estamos hablando de
precisamente de productos que no se consuman, ¿no? Bueno, pues en España las ambiciones de unos pocos consiguieron arruinar un monopolio, que es algo que económicamente, cuando uno estudia economía, te dicen, bueno, no hay quien arruine un monopolio. Pues que miren qué pasó con Explosivos Río Tinto. Cuéntanos Porque un poco, danos una pista. Bueno, pues que la ambición de unos pocos arruinó la empresa. Cuando el gestor de la empresa, en vez de gestionar la empresa, gestiona el patrimonio de lo que él puede conseguir a partir de la empresa y se preocupa más de lo que él gana que de los beneficios de la empresa, pues llegas a situaciones tan extraordinarias como que vete a la prensa de la época y verás cómo en España conseguimos que una empresa que era un monopolio entrase en quiebra técnica y que una empresa pequeñita como era la papelera Torras pues se quedase con el negocio. Es muy Hombre, ilustrativo, ¿no? No puedes dejar que la ambición de unos pocos rompa los intereses de unos muchos. El morir de éxito, ¿no, Jesús? Bueno, sí, uno puede morir de éxito porque no es capaz de cumplir sus plazos, y eso muchas veces ocurre. Y yo he conocido algún caso de astilleros que han muerto de éxito como astilleros, pero que sin embargo también puedes recurrir a la prensa de la época, que aquí tuvimos una época en la que los astilleros estaban en reconversión, y podrás ver cuántos astilleros se arruinaron, pero sin embargo sus gestores se enriquecieron. Entonces, muchos de ellos se arruinaron porque se arruinaron de éxito, ¿no? Y ese éxito produjo grandes beneficios a aquellos que firmaron los contratos, aún a sabiendas que iban a ser la ruina del astillero. ¿No? Y eso ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Entonces, dejémonos ya de los intereses particulares, que es lícito el querer mejorar, es lícito poder tener más, y es lícito querer vivir incluso mejor que todos los demás. Pero todo tiene un límite. O sea, el límite es que no puedes dejar a cientos de personas o miles de personas sin trabajo a base de tu codicia, ni puedes arruinar, como en España hemos visto, arruinar un monopolio. Sea como fuere, escuchamos muchas veces, y además es un razonamiento muy considerable, que la transición hacia la independencia de la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles, sobre la que valoramos la transformación de la energía que los seres humanos prácticamente en su totalidad consumimos y utilizamos para nuestro transporte. Recordemos el marítimo, en el que fundamentamos más del 90% del transporte de nuestras mercancías, más allá de que lo utilizamos también para transporte de personas y como sabemos, de manera muy destacada también para el ocio de los seres humanos y para el disfrute. La verdad es que sabemos que tenemos ya los recursos, como decimos, la tecnología y el conocimiento para generar y transformar esa energía de fuentes limpias y renovables. Pero digo, lo escuchamos, es un razonamiento muy considerable. Claro, es que es un cataclismo, ¿no? Porque toda la economía mundial, ¿no? Hablamos de, según los números oficiales, 31 millones
de gasto público que utilizamos en muy buena manera en seguir fomentando esta economía fundamentada en los combustibles fósiles al año. Es el fin, ¿no?, de nuestra civilización, es el cataclismo, es la revolución. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, o quizás sea imposible el poderlo hacer, pero que sabemos, Jesús, lo hemos comentado, que es que sí o sí, al margen de todo el daño que estamos haciendo con el empobrecimiento del aire que respiramos y con el desequilibrio de los gases de efecto invernadero, es que se acaban los combustibles fósiles. O sea, que esa materia que estamos utilizando para todo eso se acaba. O sea, no nos puede valer, no debería de valernos, seguiríamos caminando hacia el precipicio. La excusa de decir, no, pues es que esto, es que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque claro, vamos a dejar a mucha gente sin trabajo, sobre todo a mucha gente sin dejar de ganar los dinerales que sigue ganando, que como sabemos no se llevan a ningún lado cuando se mueren. Propietarios de las inversores de las grandes corporaciones vinculadas a la industria del petróleo. Pero es que esa excusa ya no vale, Jesús. Es que y la gran alegría y la gran maravilla, la gran esperanza es que sabemos hacerlo de otra manera, y sabemos que si nos diera la gana, con la mitad de los recursos que dedicamos a seguir impulsando la economía del petróleo, podríamos ya alterarlo. Yo de verdad, no sé, es que salgo a la preciosa marina de Barcelona, como sabes, que anduve ayer por allí, teniendo diversas reuniones también para el impulso de la movilidad no contaminante. Y claro, y ves maravilla del puerto de Barcelona, como tantos puertos del mundo, pues lleno de buques, unos de transporte de personas y otros de mercancías, pues emitiendo lo que emiten, claro, utilizan el combustible fósil para generar la electricidad que necesitan para todas las necesidades del buque, incluido también en muchos casos el de la propulsión. Y claro, no se puede respirar, y si se respira, pues no se respira bien y te duele la garganta, y aquellos que padecen enfermedades respiratorias pues lo pasan mal y mueren, ¿no? Que son esos 3.000 personas que mueren al año, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, debido al deterioro de la calidad de las ciudades. Y no cambiamos, porque es muy difícil, porque son muchas inversiones, por todo. Pero es que dentro de 30 años, a los que les toque, yo ya no estaré allí, tú sí, Jesús, porque vas a vivir muchísimo y muy bien, pues les va a tocar que ya no se quemen combustibles, porque no va a haber. Entonces, no sé, por eso te digo, ¿cómo tenemos que decir estas cosas para entender que es una cuestión de absoluta emergencia y necesidad? Y la gran alegría es que tenemos la solución, que es buena para la grandísima mayoría. Pues así es, Ricardo, y es que además, mira, la solución la tenemos, o vamos teniendo cada vez más soluciones, y también es cierto que muchas veces la humanidad tuvo problemas para los que no tenía la solución y se las ingenió. Quiero decir, hay que... las necesidades agudizan el ingenio, ¿no? En el sector naval ya te digo que está habiendo una revolución, pero ¿cuál es esa revolución? Es una revolución que va muy lenta, ¿no? Yo creo que ya lo he comentado aquí, pero claro, un barco cuesta mucho dinero, y el que construye un barco, el armador, pues quiere recuperar ese dinero. Pero Jesús, solo pueden ser las leyes, porque sí es verdad, claro, que hay estupenda gente, como la hay en todos los sectores y en todos los territorios y en todos los ámbitos y en todas las comunidades, que voluntariamente en el sector naval están reduciendo sus beneficios incluso a cero, simplemente para hacer sostenible la actividad, invirtiendo en barcos no contaminantes, ya cambiando pues los propulsores, por ejemplo, pues lo que ya se puede hacer, porque ya está accesible, hay quien lo está fabricando para que se pueda instalar, como son los generadores de gas natural.
pero eso cuesta muchísimo dinero y lo hacen de manera voluntaria. Nadie está obligándole a hacerlos, ¿no? Hay algo, pero ya lo están haciendo. Si es que hay estupenda gente, como decimos, con conciencia y con voluntad, perdiendo los beneficios solo por mantener la propia actividad. Necesitamos leyes, Jesús. No, pero bueno, eso ahí era precisamente donde iba, ¿no? Que hacen falta muchos años para cambiar toda la flota y para construir toda la flota, porque aunque haya leyes, pues hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Para reconvertir toda la flota, lo cual a los que nos dedicamos a esto nos viene muy bien, ¿no? Más trabajo. Que no falte el trabajo, ¿no? Pero las voluntades no son las mismas en todos los ámbitos del sector naval, ni son las mismas en todos los países, ¿no? Porque todavía hay gente que opina que esto es reversible, que esto es una fiebre, ¿no? Yo, bueno, pues conozco gente que dice, no, si es que pueden poner los plazos que quieran, porque cuando se acabe el plazo no se va a haber hecho nada. Dices, bueno, es que no debe ser así, precisamente ahí es donde tienen que estar las leyes, ¿no? Teníamos una ley, por cierto, que obligaba a que hubiese cargadores de vehículos eléctricos en hoteles, restaurantes y gasolineras, ¿no? Y el plazo era el mes de marzo pasado. Correcto. Y ya estamos en el mes de mayo y seguimos sin ver las instalaciones, ¿no? Y algunas las vemos porque además, como siempre, con estas cosas que está bien para cuando queremos cambiar las cosas e impulsarlas o sostenerlas porque consideramos entre todos que son necesarias, lo hacemos con dinero público. Y vemos instalaciones costosas de recarga de vehículos eléctricos en gasolineras que no funcionan, no porque se hayan estropeado, sino porque no se han inaugurado. O sea que sí es verdad que se ha corrido o se ha intentado correr, o algunos lo han hecho para cumplir la norma, pero luego hay amigo, es que no somos capaces de resolver el tema burocrático para que las licencias o para que haya alguien que decida dar el visto bueno a lo que se ha hecho, Jesús, y no funciona. Claro, eso era precisamente el camino que quería abrir, ¿no? Que no basta con tener leyes. Las leyes hay que ponerlas en práctica, ¿no? Y hay que ver que se cumplen, ¿no? Entonces, ¿será dejadez o palos en la rueda de algunos que ven sus intereses que no comulgan con los de los demás? ¿Quién abre el melón de meterse con los grandes? Yeah. Claro. Nosotros acabamos de ver en España una gran empresa que se ha marchado a Holanda, ¿no? Y con todo su derecho, ¿no? Pero a lo mejor se podía haber hecho algo, ¿no? Para que no se fuesen. Bueno, lo de irse de aquella manera, o sea, se ha ido para tener su base de operaciones y cotizar sus impuestos de otra manera como lo estaba haciendo, pero va a seguir trabajando y acudiendo a los concursos públicos y ganando mucho dinero y haciendo mucho bien también con su trabajo en España. Nos referimos a Ferrovial. Sí, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que no vale con leyes. Y además Ferrovial hablaba de un tema que era la inseguridad jurídica y siempre se le decía, no, en España no hay inseguridad jurídica, si somos un Estado de Derecho. No se refieren a eso, se refieren a que las reglas del juego hay que dejarlas claras desde el principio y no cambiarlas durante cambie el político. Porque si resulta que donde antes yo eché mis cuentas, ¿no? O planteé un negocio porque había una serie de ayudas o había una serie de condicionantes y por una cuestión política o por unos pactos que benefician particularmente a los políticos, ¿no? Porque son beneficios individuales para ellos. A mí me cambias ciertas normas, pues resulta que esas normas afectan mucho a mi cuenta de resultados, ¿no? Y eso
Y yo creo que la mayoría de los empresarios, y no olvidemos que en España y en Europa la mayoría de los empresarios no son los grandes empresarios, sino que es el pequeño empresario que tiene un negocio, tiene un restaurante o tiene una tienda o tiene un almacén o se dedica, bueno, pues a sus negocios, ¿no? Esos cambios de rumbos les pueden llevar al traste y hacen que no sea cómodo mantenerse donde están. Y eso, sin duda, puede estar detrás de la decisión, ¿no? Porque no es una inseguridad jurídica como se defendían rápidamente los políticos a decir, es que no, España es un Estado de Derecho. No, la inseguridad política es que me cambias las reglas del juego cada poco tiempo y yo no sé muy bien a qué atenerme, ¿no? Y muchas veces mi beneficio para muchos empresarios está en pequeñas cosas, ¿eh? No estamos en una época en la que sea fácil ganar muchísimo dinero cuando uno es pequeño y tienes que ir arañando de aquí, arañando de allá. Y si una de las premisas en las que tú basaste tu negocio te la cambian y resulta que tu negocio ya no puede sobrevivir, pues a ti y a los que trabajan contigo les has destrozado la vida. Y esa yo creo que es la inseguridad a la que se refieren. Las grandes cosas, las cosas importantes, las condiciones económicas básicas no debían tocarse muy a menudo. Debían dejar que la gente se estabilice, ¿no? Antes de acercarnos al prestigioso Salón del Automóvil de Barcelona, prestigioso en todo el mundo, y todavía uno de los más relevantes en la esfera mundial y europea, y que por primera vez, llevamos ya casi 15 años con esta posibilidad de la propulsión no contaminante fundamentada en el motor eléctrico de los vehículos de 4 y 2 ruedas para el transporte de personas y mercancías por carretera. Por primera vez ya se ha centrado absolutamente, no de manera tangencial, sino absolutamente el foco en los vehículos 100% eléctricos como el corazón, pero con todavía algunos anacronismos, esquizofrenias de los fabricantes tradicionales, cuyo volumen de fabricación y comercialización supera con mucho a este tipo de propulsión no contaminante. Lo vamos a comentar, pero antes quería compartir con vosotros y contigo, Jesús, pues esta llamada de atención, como siempre, desde nuestras Naciones Unidas a la cuestión de la corrupción. Yo no sé si tú tienes en la cabeza una cifra que a mí se me hace muy difícil de asimilar, a lo mejor me ayudas a asimilarla, que es el gasto, de manera, los datos oficiales, ¿no? El gasto público de todos los países y comunidades del mundo anual, ¿no? O sea, es decir, todos los recursos que generamos todas las personas para la puesta en común para poder contribuir al desarrollo de todos y a los servicios de todos y a las necesidades de todos, en lo que denominamos gasto público. Son 13 millones de millones. 13 millones de millones de dólares. En el caso de España, que también pues una cifra que es difícil, a mí me cuesta ver en toda su dimensión, son 634.297 millones de euros. Y en el caso de todo el mundo, 13 millones de millones. ¿Tú tenías esta cifra en la cabeza, Jesús? No la tenía y además, bueno,
Pero Eso ese recurso, ese es, por lo menos es el dato oficial, es real. Eso lo generamos, somos capaces de generarlo para poner a disposición de todos para seguir desarrollándonos y atender a nuestros servicios, Jesús. dices que son 13 millones De millones. En el caso de España, por hablar de un país concreto, es 634.297 millones. En el caso de Alemania es más del doble, son casi 2 millones. ¿Cuántos habitantes habitamos la Tierra? Somos 8.000. 8.000 Hombre, millones. me va a gustar este ejercicio. Vamos a ver si vamos por donde vas a ir, por donde me estoy imaginando. A ver a cuánto tocamos, Sí, ¿no? pues, a cuánto toca cada uno, ¿no? Venga. Esos son ¿Tienes 1625. calculadora a mano? ¿Te imaginas Sí, que somos capaces de vivir con eso un año y que no necesitaríamos mucho más? Esos son 1.625 euros por habitante de la Tierra 1.625 euros al año. al año, por habitante de la Tierra. Bueno, pues es bastante más de lo que con lo que sobreviven en muchos territorios, especialmente, Claro, ¿cuánto me especialmente decías de que era? Centroáfrica y de Surasia. ¿Cuál era la cifra para España? 634.297, según datos oficiales del año concluso, que fue el 22. 634.297 millones. Sí. Y somos aproximadamente, ¿cuántos? 48 millones. Pues hombre, te puedo decir el dato exacto. Población en España, contando los niños también, o adulta, activa, Sí, todos, por ¿no? habitante. Para compararnos, ¿no? Pues el dato exacto son 47.615.034 personas, menos las que lo lamentamos muchísimo, las que hayan fallecido en el día de hoy. Bueno, pues eso toca a 13.321 euros por persona. Solo de gasto público, ¿eh? Estamos hablando de gasto, Claro, gasto quiere público, es decir, lo que hemos dedicado o lo que hemos generado en el año y que ponemos a disposición para gastar en el presupuesto del año concreto a los servicios públicos y a los gastos públicos. Quiere decir que si habíamos visto que la media era de 1.625 euros y nosotros tenemos 13.321, pues estamos algo más bajos que 10 veces la media, ¿no? Y eso nos sitúa, sin lugar a dudas, entre los privilegiados del mundo. Pero muy privilegiados, ¿no, Jesús? Muy privilegiados. Estamos hablando sí. que de poder sobrevivir con menos de 50 céntimos al día en muchos territorios, pues nosotros vamos a bastante más, claro. Claro. Pues desde las Naciones Unidas, Jesús, debido a los estudios que hemos dedicado a la cuestión, fíjate los palos en la rueda que supone todo esto. El 25% de todo eso, se pierde en corrupción. El coste de la corrupción, además, no solo es financiero, porque afecta también a los recursos naturales y obviamente pues a la pobreza y a la desigualdad. Bueno, pues que nos quede en la conciencia y en la posibilidad de poder seguir aunando esfuerzos para acabar con esas prácticas de sobrevalorar las diferentes y todo tipo de actividades por la, iba a decir de dichosa nada, maldita corrupción, Jesús. Pues sí, es uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad y muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que el problema del reparto de recursos llega precisamente con la corrupción. Cuando ocurre un desastre natural en un país con poca corrupción o un país más o menos normal, y el resto de los países envían su ayuda, se ve enseguida el fruto de esa ayuda, ¿no? Esa ayuda sirve para recuperar a la población y sirve para
para salir de esa mala situación. Sin embargo, cuando esos mismos recursos se envían a países en los que los corruptos están entre medias, ¿no? Entre el que envía y el que recibe, pues lo que ocurre es que la ayuda nunca llega y se invierten cantidades ingentes que no llegan a quien deben, ¿no? Y eso lo único que hace pues es pues diezmar poblaciones, crear desigualdades y bueno, pues ¿cuántas veces Naciones Unidas en estos años que llevamos ha puesto el foco precisamente en este problema? Pues muchísimas. Sí, le llamamos el impulso del círculo virtuoso, y es así, y lo estamos haciendo en muchísimos territorios también en el que habitamos. Este tipo de conductas, bueno, es que siguen presentes y a través de nuestro marco regulatorio y de nuestra vigilancia, pues las ponemos en entredicho e intentamos erradicarlas, precisamente porque son esos recursos los que nos ayudan a acabar con las desigualdades y ayudar a las personas más vulnerables y necesitadas, y no entendemos otra manera de hacerlo. Y muchas veces por las personas que sí han tenido ese privilegio del acceso a la educación y que tienen recursos, pues han mirado y siguen mirando para otro lado. El mundo y el sector, todos, ¿no? Pero en concreto el de la construcción, que tanto auge ha tenido en tantos territorios y también en el de España, pues ha sido una práctica habitual. Se contaba dentro de la contabilidad y de la gestión de las diferentes empresas, pues como una partida más, ¿no? Para conseguir o acceder a este concurso hay que contar. En España, ¿te acuerdas? Se llamaban maletines, Jesús, ¿no? Sí, pero en el momento en el que asumimos como normal o como bueno o como no reprobable el que existan maletines, el que exista caja B, el que se pague al mafioso, el que la corrupción, hombre, si tú no vas a acabar con la corrupción, ¿por qué te metes con si yo soy un pobre hombre, no voy a poder acabar, entonces como no voy a acabar, asumo que la corrupción está bien y no lucho contra ella? Bueno, pues ese es precisamente el problema, al acomodarnos, ¿no? Uh-huh. Y es el problema, y vuelvo al principio del programa, ¿no? Cuando decíamos, ¿por qué las cosas no cambian cuando sabemos que tenemos la capacidad para cambiarlas? Pues porque nos acomodamos en esa situación de ya vendrán otros y me arreglarán mis cosas. No, tus cosas las tienes que arreglar tú con otros muchos como tú, ¿no? Porque si esperas que el corrupto y el mafioso te solucionen tus cosas, como dice en mi pueblo, vas dado. Pues así es, y en eso se incluye también el respeto muy fundamentalmente a los derechos humanos y asumir que hacer negocio con aquellos que pisotean y violan los derechos humanos, pues es una forma de corrupción que queremos acabar con ella también, y así lo decimos todos, desde nuestras, que somos todos, nuestras Naciones Unidas. Bueno, no quería dejar de compartir contigo, Jesús, y compartir con todos, pues este Salón del Automóvil de Barcelona, como decimos, de máximo prestigio mundial. Han desaparecido varios, están cambiando las fórmulas, pues debido también a la forma que tenemos de comunicarnos y de recibir la información, los seres humanos, de cómo promocionamos también nuestros productos, en este caso pues lo que utilizamos para mover a las personas y a las mercancías por carretera. Sigue de momento en pie, ligero de equipaje, cada vez con ocupación de menor superficie, el Salón de Barcelona, y ha sido el primero del mundo dedicado específicamente al automóvil, que ha centrado esta edición en
los vehículos no contaminantes propulsados por motores eléctricos. Bueno, llevamos 15 años con primeros vehículos homologados no contaminantes con este tipo de propulsión y capaz de moverse con la energía producida por el sol, por el viento, por las corrientes naturales de agua, de fuentes renovables, no contaminantes de manera local. En la electrificación del transporte sobre carretera, su muestra. Esquizofrenia tremenda, continúa, la que siempre hemos comentado, Jesús, que sucede en todos y cada uno de los concesionarios de los fabricantes tradicionales de automóviles que ya comercializan fantásticos vehículos mucho mejores por todos los sentidos, y no contaminantes, propulsados por motores eléctricos, continúan fundamentando pues más del 90% de su negocio. Es un momento, ¿no?, en el que la balanza se está tornando, pero continúan todavía fundamentando su negocio y sus ingresos. Y los ingresos de todas las familias, de las personas que trabajan en estas empresas, en el motor de combustión. Entonces, centramos la atención, esto es lo que queremos, esto es lo que sabemos hacer, y a la vez, pues más del 90% de la muestra, a pesar de todo, son vehículos con motor de construcción, y así hemos visto a las grandes marcas, con ausencias importantes, quizá por ello también, y por haber expresado su decisión de dedicarse ya exclusivamente a la producción y comercialización de vehículos no contaminantes 100% eléctricos, como es Ford y el grupo Stellantis, con Citroën, con Peugeot, con Fiat. Renault sí ha estado presente, y más allá de los fabricantes que solo producen vehículos 100% eléctricos y que han impulsado esta transición como es Tesla, pues esta esquizofrenia es la que hemos vivido, Jesús. Pues la verdad es que era de esperar, ¿no? Que es muy raro todo, porque es muy comprensible y muy respetable, ¿no? Que claro, sí, hay que mantener el negocio, y tantas familias que trabajan en ello. Entonces es un sí es no es, sigue siendo un sí es no es, Jesús, sigue siendo un sí es no es, y que yo creo que va a traer grandísimos, y nuestro queridísimo amigo Kepa también, Diego Monasterio al frente de Diego Leceta al frente, y Monasterio su hijo al frente del grupo Leyoa Berry Auto, impulsor de la movilidad eléctrica en nuestro país. Así lo veían también, es que va a traer mucho sufrimiento esta indecisión de los grandes fabricantes. Es que los fabricantes, el problema está en que si se pasan masivamente al coche eléctrico, van a perder mucho dinero. Y me explico. Lo hemos dicho muchas veces. Si comparamos cómo es un motor de explosión lleno de ejes, lleno de piezas, 1200 contra 300. Claro, de elementos móviles que se desgastan y hay que cambiar, y que además necesitan lubricarse, y esa lubricación obliga a que todos los años cambies un filtro de aceite, que también es un contaminante, ¿no? Y que también hay que reciclar. Y además eches 5 litros de aceite a tu coche, más un AdBlue o elemento que se hayan inventado para recoger partículas, ¿no? Por eso al final es un gran negocio. El negocio de los constructores de coches no solamente está en la venta del vehículo, sino que está en el mantenimiento, es decir, la venta de repuestos, de spare parts, ¿no? Que es enorme, ¿no? Porque, bueno, yo leí hace poco un cálculo que decía que en los vehículos en los años 90
si tú mantenías el vehículo durante 10 años, prácticamente pagabas 2 veces el vehículo, ¿no? Por los recambios. Por los recambios, ¿no? Y ese es un negocio al que no quieren renunciar. Llegó una marca como Tesla que dijo, no, si mis vehículos no tienen que pasar una revisión anualmente porque es un motor eléctrico que no se desgasta como se desgastan los otros. Tiene usted que cambiar 4 filtros, esto es muy barato, lo puede hacer usted. Es más, yo con el coche le vendo unos manuales para que lo haga usted, es hasta divertido, no tiene ningún problema, no le voy a poner ninguna pega. Es como el filtro de la aspiradora, ¿no? Claro, es como el filtro de la aspiradora y entonces no se preocupe, cuando tenga usted que cambiar una cosa que realmente necesite ir al taller, el coche le va a avisar, porque mi coche está totalmente monitorizado, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma al que no quieren acceder el resto de las marcas porque pierden la gallina de los huevos de oro. Y tanto no quieren acceder que cuando tú te compras un vehículo eléctrico de otra marca que no sea Tesla, te siguen haciendo pasar todos los años o 30.000 kilómetros, ¿no? Y tú dices, ¿para qué tengo que ir yo todos los años a que me miden un motor de jaula de ardilla que no tiene mantenimiento prácticamente? Bueno, pues porque es que tú todos los años les dejas un dinerito, ¿no? Y ellos tienen un cliente fidelizado que es a lo que están acostumbrados, pero eso tiene que cambiar. Igual que tiene que cambiar el concepto de compra del vehículo, y voy a aclarar esto de la compra del vehículo. La mayoría de los usuarios es probable que sí necesiten un vehículo para el día a día, para ir a trabajar o moverse en una zona reducida, pero grandes viajes en los que hagan kilómetros al cabo del año, pues a lo mejor no hacen tantos, ¿no? Y resulta que están comprando un coche que tiene el garaje durante todo un año y para utilizarlo 10 días. Bueno, pues tenemos que ir a situaciones de renting que cuando uno eche cuentas, pues seguro que le saldrá muchísimo más rentable si las compañías no abusan, le saldrá mucho más rentable que tener un vehículo enorme, y además podrás ir adaptándolo a tus necesidades según la familia crezca o decrezca, o de repente te vayas de vacaciones con tu pareja o vayas de vacaciones con 5 amigos, ¿no? Pero esas cuentas no tenemos tendencia a hacerlas, y me incluyo, no tenemos tendencia a hacerlas porque nos han ido vendiendo a lo largo de la historia el estatus social que te da el tener un coche. Y además el coche, para que dé estatus social, tiene que ser grande, y si mete ruido, mejor, que vean los vecinos que paso. Y ese es otro tema del que hablamos poco, pero que hay que incidir en él. Y es que el ruido también es contaminación. La contaminación acústica, si alguien tiene algún hijo, algún familiar con algún problema de tipo autista y sin tenerlo también. Sin tenerlo, sabe lo que desquicia a ciertos seres humanos es violencia. Y a ciertas personas el que alguien pase con un escape a todo meter. Es violencia. Porque tú a lo mejor lo puedes percibir como va el tonto ahí de la moto con el escape libre, pero hay personas tan dignas y tan respetables como tú que tienen una enfermedad y sufren, que hacen que eso se traduzca en miedos. Y esos miedos les causan pues muchos más problemas sociales y psicológicos que los que ya tienen ellos por la enfermedad que desgraciadamente padecen. Entonces, reducir ese tipo de ruidos también es algo en lo que hay que incidir. Y ahí el coche eléctrico, desde luego, gana muchísimo con respecto a otras tecnologías. Lo gana todo, algo que no te sorprenderá tampoco, Jesús, y que es una pena y que no lo entendemos, fíjate, a pesar de ser
salón dedicado a los vehículos no contaminantes 100% eléctricos, el primer salón del automóvil en el mundo, que lo hace, pues luego las marcas tradicionales y no tan tradicionales, porque hay incluso también los fabricantes exclusivamente y novedosos de vehículos 100% eléctricos como es Tesla, pues también están cayendo en este error. Las personas que ponen al frente de los diferentes stands de la muestra y para informar al público, que es público profesional durante unas jornadas, y luego público que quiere conocer. Es una muestra que no existe, ¿no? No podemos ir a unos centros para ver los vehículos eléctricos, hay que ir a diferentes concesionarios de diferentes marcas. Es una gran oportunidad. Pues no forman a estas personas, que no tienen ellas la culpa, pero es así, sí la tienen los fabricantes, y no saben informar ni tienen información sobre los vehículos eléctricos, sí sobre los de combustión. Es curioso, fíjate, aquellos que, digo, los fabricantes tradicionales que mantienen los vehículos de combustión, pues se lo conocen mejor, y de los eléctricos pues andan pez como estamos acostumbrados, no saben lo que son 1 kilovatio hora, ni cuántos kilovatios tiene una batería, ni a las velocidades que recarga, que son las cuestiones. Te digo, si no se trata de ser un técnico absolutamente en profundidad de estas cuestiones, no, lo que necesitamos saber, lo que nos vamos a poder utilizar estos vehículos para transportarnos o para transportar personas o mercancías, ¿no? Un cursillo de 3 días. ¿Qué capacidad tiene la batería y a qué velocidad recarga y cuánto? Y así ya yo puedo calcular cuánto me cuesta y puedo hacer mis números con todo ello. Dejadez absoluta, Jesús. Gran desazón. No lo saben. Salvo gran sorpresa, grupo de importador Antara, que antiguamente lo conocíamos como Berger, con varias marcas, que ya es la última cuestión que quería también compartir contigo, que llega, bueno, prácticamente todo lo que tiene que ver con tecnología proviene de una o de otra manera, pues de nuestras hermanas y hermanos del territorio chino, que saben hacer las cosas muy bien, y que allí han ido todas las empresas a producir muchos de los productos que utilizamos. Pues marcas completamente de producción china, con tecnología de desarrollo también combinada y híbrida de otros territorios europeos y americanos y tal, pero son vehículos, marcas chinas, vehículos chinos. Pues vamos, ya podemos multiplicar casi por 100 los modelos y las posibilidades que ofrecen y que aterrizan ya, en este caso en Europa, y que hemos podido ver también en Barcelona, Jesús. Pues hay mucha gente que habla de la invasión china, pero yo creo que no es la invasión china, es que les hemos cedido al mercado. Los chinos hace unos años... No tiene que ser para mal, además. No, claro, es que hace unos años los chinos solamente copiaban, entre comillas, lo que los demás diseñaban, y tenían una capacidad tecnológica, bueno, pues más reducida, y tenían unas calidades que tú veías un producto y decías, esto es chino, ¿no? Bueno, pues ahora ocurre lo contrario. Resulta que los elementos de consumo de mejor calidad vienen fabricados en China, porque les ha ido cediendo a los chinos, porque tienen una mano de obra muy barata, todas esas tecnologías que permiten construir cosas que ya los demás pues no hacemos. Ya prácticamente todo el que quiera construir buenos productos baratos tiene que pensarse en ir al mercado chino. Y eso también tendríamos que revertirlo. Pero lo que no podemos quejarnos es de que de repente haya un montón de marcas chinas que yo invitaría a la gente a que viese los productos, Claro. Porque no son precisamente productos de mala calidad. No. En el caso del automóvil, doy fe de ello, de primerísima calidad, y hacía mención, porque se lo merece al grupo, a las personas, mujeres y hombres del grupo Antara, antes conocido por Berger, importador y comercializador de vehículos en
en España unas propuestas interesantes con varias marcas chinas, entre ellas iWays, que no es para decir, oye, pues agachar las orejas porque traigo un producto chino, todo lo contrario, de máxima calidad, estupenda. Quizá os pudierais esperar que dijera, hombre, pues voy a destacar vehículos que aceleran a grandes velocidades o que tienen tremendas capacidades de potencia, ¿no? Pues fíjate, el grupo Antara se ha atrevido, y creo que lo hace francamente bien también, además de traer vehículos para todas las necesidades y de las diferentes gamas, y con unos, como digo, unos acabados y prestaciones estupendas. También el Microlino es el renacimiento. Lo hemos visto con otras iniciativas también del grupo Renault, con el Renault Twitch, y de la movilidad personal más segura que también en una motocicleta, pero bueno, pues, y a cubierto, ¿no? ¿Te acuerdas del Topolino de Lisetta que se abría por delante? No sé si tu padre tuvo uno, tu abuelo alguno, y que fue un vehículo anterior al Seat 600, ¿no? Como ese primer acceso también a la movilidad personal, a la democratización de la movilidad, ahora con propulsor eléctrico. No te puedes imaginar, Jesús, qué divertido, qué maravilla, qué lógico, qué lógico, qué espacioso dentro. Cuando entras y dices, no me puedo creer que esto pueda... De verdad que estás con las piernas estiradas y reclinado de una manera mucho más, te lo digo en serio, de muchísimo más cómodo que en un coche. Pues Antara se ha lanzado a comercializar este vehículo en España, a impulsarlo como solución de movilidad personal para dos personas, para una por supuesto, pero para dos personas, sin mojarte, para poder ir a tu desplazamiento de tu actividad profesional y actividad en las ciudades, y además moviéndose con energía limpia y renovable. ¿Qué te parece? Sí, ahora que mencionas a Lisetta, yo creo que ya desde pequeño apuntaba maneras de ingeniero, porque yo cada vez que veía a Lisetta me quedaba loco mirando el sistema para que el volante girase con la puerta, ¿no? Aquel sistema mecánico siempre me maravilló, ¿no? Y piensas además que va a ser incómodo entrar, porque claro, abres una puerta por delante y tienes que entrar para sentarte. No me ha costado ningún... Yo ya estoy un poco trabado con las rodillas, no, es muy agradable. Sí. Pues a los constructores tradicionales yo creo que lo que hay que decirles es, si no se suman ellos al cambio, llegarán las empresas chinas y harán el cambio por ellos. Así que espabilen. Y a ti, amiga, y a ti, amigo, te animamos a, si te tienes que mover y te gusta conducir o moverte con un vehículo, pues no esperes más. La verdad es que a pesar de que malintencionados dirigentes incluso de fabricantes fabricantes tradicionales de vehículos de motor de combustión, pero ahora ya también de vehículos eléctricos, sigan diciendo ellos mismos que son vehículos para ricos, afortunadamente pues basta con acudir al mercado y ver que ya hay parque suficiente de ocasión, y ahora ya con el advenimiento pues de estos productores, hermanas y hermanos de Asia, que han aprendido con tecnologías también de personas que han ido de Europa y de América a desarrollar sus productos, especialmente de General Motors, del grupo Volkswagen, de BMW también. Hablamos mucho de que copian todo. No, si es que hemos ido allí a enseñárselo, y además han firmado que no pasa nada porque se queden con la tecnología, o sea que ya está bien, y han trabajado mucho y muy bien, y pagándoseles muy poco. Pues ya están aquí, y además nos ofrecen estos vehículos. MG no ha estado presente en esta feria porque no lo necesita. Número 1 en ventas con el MG4. Tú me hablaste de él, Jesús. Recuperan la marca británica del garaje de Morgan Morgan Garage, Morris MG. Pues tienen un vehículo pues de precio igual de asequible o de inaccesible que pueda ser el de motor de combustión. Ahí están, Jesús. Ahí están porque están haciendo los deberes, y al principio vendían vehículos con motor de explosión que le cogían a Peugeot,
pero ahora mismo pues ya se han pasado al eléctrico y tienen una relación calidad-precio muy buena. Pues lo dicho, os animamos a que abracéis la movilidad no contaminante en todos los sentidos, la pública, la compartida y la personal también ahora con los vehículos eléctricos. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Muchas de nada, Ricardo, un placer. Un abrazo muy fuerte, que llevéis una vida saludable y sostenible. Nos volvemos a ir, no puede ser de otra manera, con las pipas de la paz, que llegue por favor pronto en todos los territorios, también en Europa. Hasta pronto, amigos. I light the candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Love and peace.